Ya se ve. Ya se ve. Muy bien, perfecto. Bueno, antes de empezar, a mí me gusta mucho ponerme como la vara un poco alta, ¿no? O ponérmela un poco más baja. Yo sé que a lo mejor puede ser difícil, pero me gusta mucho interactuar. No pido que prendan cámaras, igual sé que a lo mejor todos están como posiblemente en el trabajo, haciendo pendientes, ¿no? Pero me gustaría mucho que pudiesen como compartirme qué es lo que esperan de este webinar, porque si a lo mejor esto a mí me sirve mucho para saber si se llena, si dejamos pendientes, que me puedan permitir saber qué están esperando. Entonces, me gustaría mucho que me escribieran por el chat o si alguien él pudiese a lo mejor o le gustaría prender micrófono para a lo mejor unas 2, 3 personas me puedan compartir qué están esperando de este webinar, de este tiempo que vamos a estar compartiendo. No sé, algún valiente, una valiente que me pueda compartir qué espera de este webinar. ¿Cuál es la expectativa? Igual, doy unos minutos por si lo quieren escribir o a lo mejor que me digan, Adlemi, vengo en blanco en esta parte. Siempre es bien importante evaluar. Primero la expectativa que se tiene. ¿A alguien le gustaría? No sé si a lo mejor le puedan picar la manita, levantar la manita. Luz. Bueno, pues yo a lo mejor por el nombre puedo entender que a lo mejor mi idea es que podrían actualizarme en lo que a lo mejor ahorita se está utilizando, cosas que ya son como obsoletas a lo mejor, que sí, que no. Sobre todo eso es lo que a mí me llama, o sea, o me dice el nombre del curso. Súper, muy bien, te lo agradezco mucho, Luz. Sí, vamos a entrar un poco en esa parte y vamos a descartar. Empezaremos del pasado al presente y lo que se espera, ¿no? Más adelante. Muchísimas gracias. Mari Solina. Hola, buenas noches. Un gusto Hola. saludarlos a todos. Bueno, de mi parte, yo como estoy en recursos humanos, entonces considero que sí es muy importante el poder actualizarme y poder conocer un poco más de cómo es que las pruebas psicométricas ya no son las mismas, que sean, o a veces sí son las mismas, pero el enfoque cambia, ¿verdad? Entonces creo que para el bien de uno de querer aprender y para el bien de la empresa, si es necesario innovar y aprender un poquito más de qué es lo nuevo, cuáles son las nuevas tendencias. Y pues mi expectativa es poder aprender, ¿verdad? Un poco más de cómo han ido evolucionando las pruebas psicométricas. Excelente, me parece excelente, Mar. Perfecto, muchísimas gracias. Por aquí también, Ana coloca conocer las nuevas tendencias, perfecto. Y por ahí vi que levantaron la mano. Marco, adelante. Sí, bueno, a mí me interesa, ¿sí me escuchan? Sí, sí. Ah, ok, perfecto. Pues más que nada, sobre ahorita la nueva tendencia que hay sobre ahora sí que lo digital, desde el punto de vista, por ejemplo, así simplemente lo que estamos haciendo ahorita, que cómo llevar a cabo la parte de la parte dinámica digital y ver uno cómo puedes llevar a cabo, ver pues qué tan 100% es fiable esto o qué tan malo, o sea, ver ambas partes. Sí, como el área de oportunidad, ¿no? De una y de otra. Exacto, exacto. Como ese lineamiento. Me encanta, porque eso sí es algo que voy a tocar un montón. No sé si a lo mejor varios de acá son de recursos humanos, estudian diferentes líneas, por ejemplo, de administración, de incluso rubros diferentes. Los psicólogos al inicio del proceso de psicometría a pasar a la era digital era como, ¿no? ¿Cómo va a ser posible? Entonces, es algo que empalmamos y nos gusta mucho regular en esa parte. Entonces, sí, hablaremos mucho sobre eso. Te agradezco bastante, Marco. Gracias, Adeline. Ajá. Ok, veo otra manita. Carlos, platícame y creo que hay alguien más que no alcanzo a ver quién es, pero en lo que veo quién es, Carlos, ¿me pudieses compartir? Hola, Pues, buenas noches. ¿Sí me escuchan?
Sí, te escuché súper bien. Ok, mucho gusto. Mi nombre es Rafael. Yo estoy trabajando ahorita actualmente en el área de recursos humanos. Súper. Soy psicólogo industrial, ¿sí? Excelente. Yo empecé, por ejemplo, lo que tú decías de cómo pasar de la psicometría escrita, de los cuadernillos, de las respuestas tabular a manita, a pasar todo el tema digital. Creo que ha sido un verdadero reto para todos en recursos humanos, todos los que tengan que ver con talento, en este caso de personal, y creo que Claro. también nos va a servir en la manera de que nosotros no podamos evaluar tanto generalmente a las personas, sino que también podamos utilizar esas herramientas para evaluar a los mismos puestos y qué es lo que necesitamos, y de esta forma encontrar brechas para cerrarlas con capacitación. Eso es lo que necesito en este caso, con mi expectativa hoy en la noche. Perfecto. Muy bien, excelente. Les agradezco. Muchas gracias, Carlos. Yo creo que, Rafa, yo creo que vamos a abordar muchos de estos aspectos poquito a poquito. Yo no me gusta dar como todo técnico, ¿ok? Me gusta mucho dar ejemplos, me gusta mucho poner evidencias. Si alguien me dice, Adlemi, o sea, yo tengo algo similar o se me ocurre esto, yo, miren, encantadísima, tenemos tiempo para poder justo abordar este punto, porque, por ejemplo, algo que mencionaba, ¿no? Es esta parte de la adaptabilidad, de cómo ha cambiado y las nuevas tendencias. Entonces, créanme que aunque yo sea como un rubro muy especializado en esa parte, hay cosas que incluso a lo mejor en el estado donde yo estoy no es lo mismo que en donde están ustedes. Entonces, que ustedes a mí me compartan esto, incluso es crecimiento tanto para ustedes como para mí. Entonces, a mí me encanta como esta dinámica en donde podamos justo charlar. Por lo tanto, pues mis webinars o los webinars que yo llego a dar son muy desestructurados, así que son mucho de charla, ¿ok? En la parte de vamos a ir compartiendo muchos puntos. Yo estoy como al pendiente de lo que me escriben y que me levanten la manita, pues para mí encantada, ¿ok? Y perfecto, muy bien. Aquí nada más para agregar, Siri dice, en el área de recursos humanos y si quisiera aprender de este tema porque estoy en blanco. Está excelente, fíjense que antes de iniciar me he topado mucho con ingenieros de otros rubros, como que están entrando mucho a recursos humanos y entonces me ha tocado tener charlas como, oye, no le entiendo, ¿cómo le puedo hacer? Es esta parte, ¿no? Todo este rubro de la guía. Entonces, está excelente. Vamos a intentar ponerle como más información a esa hoja en blanco. ¿Ok? Bueno, yo fui más práctica, no puse tal cual, pero la sintonía es esto, ¿no? Que la psicometría se ha ido modificando a raíz de los años y para mí va a ser bien importante cómo poder clarificar todo esto y platicar un poquito sobre las tendencias que muchas, incluso lamentablemente y en un punto, la psicometría en algunos aspectos se ha ido como formulando hacia más práctica, pero es algo bueno, pero que también tiene sus pros y sus negativas, y entonces pues iremos viendo un poquito más allá. Entonces, espero de verdad que llenemos las expectativas de todos, como quiera, al final del día. Si una no se llena, es súper válido que también lo digan. Es como, Adlemi, yo creo que me gustaría que pudiéramos plantear algo más. Y entonces, yo encantadísima con tales, me puedo organizar y estaremos también compartiendo cada cierto tiempo. Y todas las dudas, yo siempre pongo, si no me sé una de sus dudas, yo me llevo tarea y lo investigo, créanme, ¿eh? Porque a lo mejor va a haber un momento, somos humanos, me puede hacer que no tenga una respuesta, yo encantadísima, pero si no la tengo, yo me la llevo de tarea y me comprometo que los voy a apoyar para despejarlas, ¿no? Entonces, cualquier duda que tengan, por favor, háganmelo saber. ¿Les parece? Entonces, sé que es muy, a ver si no se va trabando esto. Ok, va, muy bien. Yo sé que esto es básico y muchos que están en recursos humanos lo saben, pero siempre para mí es bien importante sentar antes de entrar a lo nuevo, ¿no? Entonces, primero lo que tenemos que saber de la psicometría no es nada más lo que nos enseñaron en la carrera, ¿no? Es también entender que primero es una parte cuantificable y medible de el estudio de la mente. Y esto a mí me genera siempre necesitamos darle, vamos a decir, conciencia a lo que estamos haciendo. Porque díganme si no, y pueden compartirme en el chat, en muchas ocasiones damos por sentado o tomamos las psicométricas como un punto más, ¿ok? E incluso cuando no las conocemos, es como parte del proceso. Entonces,
Primero es darle énfasis a que tienen un rol súper importante en su proceso, ¿ok? A partir de ahí entendemos que todas las pruebas que ustedes llegan a colocar, ¿ok? Es importantísimo que puedan entender qué proceso cognitivo están midiendo, ¿ok? Primero, antes de ver nuevas tendencias, hay que evaluar, ¿ok? Entonces, sabemos que la psicometría es un estudio en la parte cuantificable, que este es un paso enorme. No voy a hablar mucho de historia porque no me gusta hablar mucho de historia, pero es como algo importantísimo, que es antes la psicología o el estudio de la mente, no la psicología, el estudio justamente de la mente, que vaya la redundancia, es a lo que nos dedicamos en el área de psicología, tiene que ver mucho, viene de la filosofía, por ejemplo, se descarta, se libera, y entonces antes se generaba mucha controversia de que no era algo científico, ¿no? Que era algo abstracto. La psicometría vino a decir como, ¿sabes qué? No, compi, aquí eso no es cierto. Entonces, ¿qué es lo que hace? Le pone una medición, ¿no? Y ese es un reto increíble para la mente humana, que iremos viendo cuáles son los puntos que una psicométrica puede evaluar y cómo es que nosotros podemos filtrarla aún mejor para aplicarla ahorita en nuestra selección de talento, ¿no? En nuestra parte de búsqueda de talento, ¿ok? Entonces, primero, sabemos que va a cuantificar, que va a medir y que lo más importante y lo que estamos buscando, yo creo que nosotros y todos los que estamos en recursos humanos, es buscar las capacidades cognitivas que requiere mi puesto, ¿ok? Y también de comportamiento y sobre todo de comportamiento. Dígame si no, pero antes se buscaban mucho los test de inteligencia, ¿ok? Era mucho esta parte de decir, necesito la información, ¿ok? Ahora ya no, ahora están agarrando mucho auge los famosos skills, que son las habilidades. Entonces, a veces incluso tenemos postulantes, o sea, candidatos, que es como, ok, tienes toda la información, pero no tienes las habilidades, o viceversa, ¿no? Tienes todas las habilidades, pero no tienes esta parte de información. Entonces, para mí, díganme si a lo mejor alguien ha experimentado algo diferente. Yo me he encontrado con que la búsqueda ahora va más para habilidades. No sé qué digan ustedes. ¿A alguien le ha tocado que vaya más para experiencia? Porque a mí me ha tocado muchísimo más que se vaya para los skills. De hecho, muchas de las psicométricas que ahora se está trabajando buscan los skills al 100%. Y incluso la manera en cómo se están haciendo las contrataciones es diferente. No sé si alguien me pueda compartir si ustedes han observado este cambio enorme aparte. Igual acá voy a poner en el chat por si a alguien le ha tocado este cambio, que pues es parte de, ¿no? Pero bueno, ahí voy a estarlos leyendo, ¿ok? Entonces, fíjense bien, antes de entrar como al rublo de las nuevas tendencias, es bien importante reconocer ahorita en la era digital y con estas nuevas generaciones, muchachos, porque nuevamente no me dejarán mentir, ¿ok? Las generaciones que ahorita estamos, vamos a decir, contratando son muy diferentes a las que antes se contrataban hace mínimo, es más, 5, no le vayan 5, 10 años, son completamente diferentes. Aquí entra en lo que algunos decían que buscaban como la parte de la tendencia de lo nuevo. Lo que sucede con la psicometría actualmente es esto, que la correlación entre lo que la persona busca, es decir, los estímulos externos, con la parte, vamos a decir, de su trabajo, es completamente diferente, ¿saben? Antes se buscaba estabilidad económica, ¿qué se buscaba? Como esta parte de las prestaciones, mucho el sustento, cuestión familiar, mucho una estructura así, ¿no? Entonces, y eso eran los estímulos que generaban que una persona tuviera una conducta, tuviera como estas habilidades, empezar a desarrollarlas, porque esto era lo que los llevaba, lo que los motivaba, ¿no? Entonces, ahorita ya no es eso, ahorita es completamente diferente. Me comparte que le pasó en las psicométricas que había aplicado y que van más enfocadas a las habilidades y cómo reaccionas ante las situaciones que al conocimiento de las experiencias. Esto es que ha cambiado un montón. ¿Por qué? ¿Qué es lo que sucede? Primero, sucedió una pandemia. En primera instancia, esto ya se veía que se iba a desarrollar, pero al final del día, a ver, voy a forzar un poco. Wendell, levantaste la mano, ¿quieres preguntarme algo?
No, de hecho te iba a comentar acerca de lo que decías de las psicometrías. Bueno, en mi caso me pasó que aplicamos dos, unas por experiencia y conocimientos y la otra por las habilidades o competencias que tienen. Y me pasa mucho que los chicos me reprueban conocimientos, pero las habilidades sí encajan completamente en el perfil. Entonces les damos como esa oportunidad de a lo mejor unos días de prueba y si ellos se sienten cómodos y también si vemos que están funcionando, pues entonces ya seguimos con ellos. Pero sí es muy contrastante lo que ha pasado. Me gusta que lo comentes, te agradezco bastante porque esto es muy real. ¿Saben por qué? ¿Te has dado cuenta por qué? No sé si has pensado el motivo por el cual sucede esto, que antes no sucedía. Es una pregunta muy extraña, lo sé. Pero Bueno, ¿por qué crees que ha sucedido? Nos hemos preguntado mucho y bueno, por ejemplo, hemos notado dos cosas ahorita relevantes. A raíz de la pandemia, por ejemplo, los chicos que yo contrataba salían con mucha práctica de las escuelas y ahorita eh, no traen esa práctica, pero traen la disposición para aprenderlo o para ponerlo en marcha. Entonces, no sé si esa sea una de las partes que está influyendo, pero es una de las cosas que hemos notado. Sí, este es como un par de aguas, ¿no? La pandemia va a traer un par de aguas en la modificación de la búsqueda de estimuladores externos, de, por ejemplo, las motivaciones. Por ejemplo, el Cleaver va a tener que adaptarse en algunos momentos. De hecho, ya empezaron un proceso de adaptación apenas con los originales. Entonces, fíjense bien, esto tiene que ver, esto va a ser un par de aguas completamente. Pero otro par de aguas que era importante y que fue antes de la pandemia es justo que estamos en la era de la información. Ya los chicos no necesitan tener ese conocimiento memorizado o no se necesitan esa agilidad. ¿Por qué? Porque ya no se necesita al 100%, porque tú vas a la computadora, pones una palabra y te aparece 450,000 respuestas. Entonces, al final del día, esto ya empieza a sesgarse. ¿Por qué? Porque ya no se requiere. Entonces, en muchos trabajos, el primer punto y primera recomendación de las tendencias es, ¿se tiene que poner a lo mejor un test de inteligencia? Por supuesto que sí, ¿ok? Pero también tendríamos que evaluar la generación de la persona y mucho el puesto de trabajo, porque en algunas ocasiones, como estamos en la era de la información, la persona ya no va a requerir mucho de esa información. Por lo tanto, algunas escalas de inteligencia pueden llegar a salir un poco más bajas que las que usualmente tenemos contempladas. Esto tiene que ver por el cambio generacional. ¿Por qué? Porque estamos nuevamente. Antes estudiabas, memorizabas, lo preparabas, lo asociabas y entonces era siempre un reto, ¿no? Porque era la experiencia la que movía. Entonces ahorita ya no, porque la experiencia, no sé si lo han puesto a evaluar, es un conocimiento que yo, vamos a decir, adquiero y entonces puedo aplicarlo en cualquier momento, ¿no? Y entonces es, oye, ya tengo esta información, esto ya lo he hecho y entonces lo aplico. Esa es experiencia, ¿no? Entonces muchas veces ahora ya no se requiere porque entras a la computadora, tienes esta información, la aprendes y entonces ya vas adquiriendo este conocimiento. La falta de experiencia está, pero el conocimiento puede ser. Y entonces empieza a haber como un punto de un par de aguas. Primera recomendación a raíz de las cuestiones de las tendencias es esta parte, ¿no? De decir, va a cambiar, sus números se van a modificar sí o sí. ¿Por qué? Porque estamos en una era digital, en la era de la información, ¿ok? Ahora ya no es que te la sepas, ahora es encuéntrala en 5 minutos. Entonces, esto cambia sí o sí. ¿Cómo podemos medir o identificar las habilidades para discernir la información que es útil y la que no? Ok, esta es muy buena pregunta. ¿Cómo podemos identificar cuándo una habilidad es necesaria, cuándo no? ¿Ok? Y cuándo es útil. Tiene que ver mucho, aquí yo te diría, Manuel, el perfil. Tu perfil es base, ¿ok? Ahí yo les diría, siempre trabajen de la mano con sus departamentos, ¿ok? Porque las psicométricas les va a ayudar y les va a dar la información. Ahorita vamos a ver cómo que lo puedan dividir, ¿ok? Si quieres, puedes abrir el micrófono para preguntarme más directamente. Si a lo mejor sí entendí bien. No, sí, muchas gracias. Buenas noches. No, mi pregunta era más dirigida hacia lo que estamos comentando ahorita, en este caso de que, ok, los chicos, las chicas tienen esta habilidad para poder identificar, encontrar más bien la información de una manera rápida, ¿no? En el Internet.
pero pues finalmente el Internet es un mar de información. Entonces, aquí, ¿cómo podemos nosotros saber que ellos tienen también la habilidad de discernir qué información es útil de la que no les es útil? En ese, va más hacia esa parte de mi pregunta. Ok, muy bien. Esta es más como le llaman la inteligencia fluida, que es más la práctica del conocimiento. Es como, te voy a poner este ejemplo, como cuando conduces. Es mucho el oficio, por ejemplo, de chofer, de esta parte. Son conocimientos que se van adquiriendo, ¿ok? Entonces, tiene que ver más por esa parte. Hay test, por ejemplo, de comportamientos que te van a ayudar a poder discernir mejor, ¿ok? En cuanto a, yo te diría, siempre las psicométricas no pueden ir solas, ¿sí? Tienen que ir acompañadas con alguien más. Un buen filtro en tu entrevista, por ejemplo, con ellos, te va a ayudar a discernir. Le llaman el ojo de buen cubero, ¿ok? La psicométrica te va a dar esta información, ¿ok? Y te la va a palmar y te va a decir, mira, el comportamiento, su personalidad, esta información, ¿ok? Y entonces tú vas a tener lo que compaginar y hacer el filtro. ¿Sí me explico? No sé si a lo mejor resolví tu pregunta, Manuel, o a lo mejor lo confundí más. Puede ser que te haya confundido más en este punto. Entonces, sí, ok. Entonces, acuérdense de esto, la psicometría sí es algo que te va a dar mucha información y es fundamental porque es medible, es cuantificable, ¿ok? Entonces, quieran o no, te manda rasgos como generales que te ayudan todavía a identificar más. Voy a poner un ejemplo para a lo mejor clarificar más este punto. Una persona que se sepa vender súper genial, que tiene un don de venta increíble y que tiene un nombre, te engaña el ojo de buscador de talentos, es como decir, ¿no? Y se la puedes comprar, pero al final del día, mucha información la psicométrica te va a poder dar, ¿no? Y entonces es ahí donde su personalidad, junto en conjunto con el conocimiento que trae, más lo que lo mueve, entonces siempre va a ser importante que lo podamos compaginar, ¿ok? Por eso estas nuevas tendencias. Entonces, recuerden, los números pueden variar, ¿ok? Ahí sí yo les diría, acompañarlo con el puesto de trabajo, ¿ok? Entonces, si agrega más dudas o si las descarte, pues me avisa, ¿sale? Entonces, fíjense bien, la parte fundamental de las psicométricas, recuerden esto, nos ayuda a encontrar la correlación. Lo que motiva a una persona en algunas de ellas, ¿para qué? Para que pueda llegar a un comportamiento idóneo, para que pueda llevar a una actividad de este índole, ¿ok? Entonces, obviamente vamos a encontrar diferentes. Algunas pruebas lo manejan bien padre como en grupos, entonces es importante que ustedes también puedan filtrar las pruebas que necesitan, ¿no? Y eso es algo que vamos a ver un poquito más adelante. ¿Ok? ¿Hasta aquí alguna duda sobre lo platicado? ¿Alguna aportación que tengan? Ustedes me van diciendo, a mí me encanta hablar. Entonces, yo me voy. ¿Ok? Bueno, si no hay dudas, igual voy a continuar. Y si lo hay, pues me levantan la manita para más práctico, ¿verdad? ¿Ok? Algo que a mí me gusta mucho, hay una pregunta, déjenme porque a veces no quiere cambiar, ahí está. Hay una pregunta que siempre hacemos en algún momento y es ¿qué te hace diferente de los demás? Y entonces, obviamente, pues la hace dudar a la persona y la persona lo cuestiona, ¿no? Y ya da como esta parte, pero muchas veces también las pruebas te pueden dar como este punto, ¿no? De decir, a ver, ¿qué lo hace diferente? Si tengo, no sé, a la mayoría de personas muy extrovertidas, pero esta persona tiene como la motivación por el compañerismo, un ejemplo, ¿no? Y entonces ese puede ser su indicador, ¿no? Entonces ahí lo pueden complementar esa información con lo que les dijo la persona, ¿no? Entonces esos son como tips que yo he visto que pueden comparar desde sus psicométricos, ¿ok? Por ejemplo, déjenme ver en el Cleaver, en algunos puntos nos comparten lo que lo impulsa, no mentira, quiero abordar esto, como cuando están bajo estrés, cómo actúan. Entonces la persona te puede decir, no hombre, yo trabajo bien bajo estrés, esto y esto, porque hago esto y esto y esto. Y en el Cleaver su número va, él no sabe trabajar bajo estrés. Y entonces tú te vas ahora sí a un test de personalidad, ¿no? Que le hayas aplicado, ya sea el 16PF o ya sea el SABIT, ¿no? No es el SABIT, es el Cleaver, no fue el nombre, el de 16PF, ahorita me acuerdo, y hay otro, ¿no? Que nos muestra también la parte de la personalidad, no se me fue el nombre, ahorita se lo recuerdo, muchachos.
Entonces, ahí en la personalidad les dice, persona que le gusta trabajar bajo presión, persona que es muy cuadrada, que no le es muy funcional trabajar bajo de la nada. Entonces, recuerden siempre que su entrevista va a complementar con las psicométricas. Es una chulada. Cuando usas la psicométrica y la comparas con tu entrevista, te incluso puedes hasta incluso cuestionar a la persona. Eso es lo que yo he visto que actualmente funciona mucho, porque como son habilidades, hay personas que tienen muy desarrollada cierta habilidad del habla, entonces con la psicométrica te puede ayudar bastante a filtrarla. Me emociono. Ese es un tip. Espero que les sirva en este punto, ¿no? Entonces, fíjense bien. Rápidamente, yo creo que pues es muy básico la información de la historia, pero estos dos hombres, Galton y Cattell, fueron los primeros en generar un laboratorio psicométrico, ¿no? Y no sé si a ustedes les tocó en la época del estudio, pero en la parte de la psicología había laboratorios, ¿no? Y había, eran maletines, ¿ok? Entonces, era una cosa enorme y eran muchos, que esto ha cambiado. Segundo tip, ¿no? No pongan todas sus pruebas psicométricas, aunque, por ejemplo, ustedes tengan una plataforma que les brinde 15 pruebas psicométricas, no coloquen todas. Filtren las psicométricas que necesitan. ¿Cómo los puedo filtrar? En base al puesto de trabajo, ¿ok? Es mejor que un candidato llene 3 pruebas, pero de una manera acertada y dedicada, que 15 pruebas. Aunque las 15 las tengas en tu formato, aunque las 12 las tengas en tu formato. No son necesarias muchas de ellas, ¿ok? Entonces, es importante que tú lo puedas filtrar, ¿ok? Entonces, Galton y Cattell fueron los primeros, no fueron psicólogos que dijeron, vamos, los pidieron, y lo interesante fue que después, en la Segunda Guerra, Estados Unidos dijo, me gusta, ¿sale? Vamos a hacerlo, yo quiero también hacer esto, y empezó a poner estas famosas pruebas proyectivas, no sé si alguien las conocía, que déjenme decirles que hace no mucho, unos 9, 10 años, me tocó acompañar procesos donde ponían la de Rorschach, no sé si están familiarizados con esa prueba, que es la de las manchas, o dígame si alguien todavía coloca pruebas proyectivas, porque es el otro punto que vamos a ver. Figura humana, apenas si les iba a preguntar si ponían figura. Valeria, ¿todavía usan figura humana para filtrar a los candidatos? Tengo curiosidad. Tengo tiempo que no me toca un proceso. Ok, no la pongo. Sí, no, pero sí hay procesos. Wendell, ¿quieres compartirme algo? Vi que levantaron la mano, ¿no? ¿No? Sí, bueno, yo he notado que todavía se usa, de hecho me tocó en una empresa, pero más para guardias de seguridad. Y en algunos otros lugares las han cambiado por ya no por pruebas a mano, sino por preguntas, ciertas preguntas que pueden dar la misma información. Y es que esto es bien importante. No sé si sabían, pero ahora les llaman a algunos aspectos de la psicología. Ya voy a poner el chisme. En la parte de las pseudociencias, ¿no? Entonces, mucho de la estadística, de las pruebas proyectivas, ya las están denominando pseudo, ¿no? Obviamente no al 100%, pero el punto es que como tienen un criterio del parte del psicólogo o del especialista, entonces ya no es como muy acertado, ya no tiene esta medición cuantitativa, ¿no? Esta parte que te dice es más cualitativa. Entonces ya no es actualmente confiable. Si alguien conoce o están haciendo este proceso, yo les diría, ya no es necesario. Es un poco de las tendencias, porque al final te brinda información muy diferente y se basa mucho en la percepción del terapeuta o del psicólogo. Funciona para terapeutas, ojo, porque tiene un enfoque diferente, ¿ok? Y esto ya nada más se usa, y de hecho ya casi no se usa en la parte clínica, ¿no? Ahora hay diferentes, ahora las llaman las escalas que te dan las tentativas y poder aproximarse a eso. Entonces, primero se inició con las pruebas proyectivas porque era mucho la interpretación, porque se creía esta parte de que la psicología no podía ser medible o cuantificable. Entonces se hacía como un margen más amplio a la observación. Y a partir de ahí es cuando se daban. Muchos, por ejemplo, estos dos psicólogos empezaron a trabajar en Estados Unidos y esta parte, y de hecho generaron una parte de inteligencia, las escalas de inteligencia y de personalidad para niños, pero era mucho esta parte de observarse, ¿ok? Las conductas y todo eso. Ya después se fue como puliendo más.
En lo personal me gusta la figura humana porque trae un enfoque psicoanalista y pone muchas represiones sexuales. Es correcto. Y muchas empresas lo siguen usando. Por eso ya no es tan correcto. Luz, dime. Aparte, lo que no está padre es que, por ejemplo, ahora con el acceso a la información, el día de hoy, que nos encontramos como en esta era, en esta etapa, Ajá. pues ya saben que ahora el candidato puede buscar pruebas proyectivas en internet y le sale cómo contestar las pruebas proyectivas, cómo contestar figura humana, cómo contestar House Street Person. Entonces es como de, entonces ¿qué caso tiene que se gaste el tiempo? O bueno, o sea, no le encuentro tampoco un maleficio, o sea, sí le encuentro utilidad, pero no desde el momento en el que ya tenemos acceso todo mundo a este tipo de información, en el que todo mundo puede acceder a, como quien dice, los secretos ocultos de por qué se utilizan o por qué se están aplicando, ¿no? Entonces, Claro. no me parece bien. No late. Y nuevamente, muchas veces lo colocan para puestos, como le decían, de seguridad, de operadores. Quiero que ustedes visualicen, ¿por qué creen que los utilizan solamente para esos puestos? Pues por el tipo de escolaridad que tienen, ¿no? Por ejemplo, no tienen como mayor conocimiento quizá a lo mejor en qué es lo que pudiera ocurrir, no les gusta a lo mejor leer, no les gusta informarse. Entonces pues el momento que las personas dicen, pues nada más va a Facebook, nada más escucha canciones, nada más escucha la radio, ve telenovelas, quizá. O sea, no es por juzgar ni por tampoco demeritar al gremio, No, pero es un perfil diferente. Muy diferente, Luz, es buscar una parte gerencial, una supervisión a un operador. Estamos de acuerdo que es completamente diferente. Y ese es el punto que se habla de un margen de error, porque hay pruebas psicométricas que son muy prácticas. Por ejemplo, van a decir que soy fanática del Cleaver, me gusta mucho el Cleaver, pero el Cleaver es una de ellas. El Cleaver muchas veces se hace un poco más práctico, ¿ok? Para mí es muy práctico y usualmente tiene muy buenos resultados para operadores, porque es trabajar bajo presión, que los motiva y te da la suficiente información para que sepas si la persona va a continuar el trabajo o te va a abandonar en menos de una semana. Y a lo mejor solamente requieres ponerla de Cleaver y una corta de personalidad y ya. Operadores no requieres más, porque al final del día el perfil es lo que te da. Eso es lo que les digo, el perfil es lo que les da, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Como no tenemos un perfil estructurado, entonces a veces se utilizan estas pruebas que ya están obsoletas. Entonces, si les piden hacer un proyectivo en un aspecto laboral, la verdad es que no tiene sentido. Obviamente, pues se realiza, pero no tiene un sentido. Una cuestión más funcional. Ya no es funcional. Esa es la palabra. ¿Ok? ¿Dudas hasta aquí? ¿Aportaciones? ¿Comentarios? ¿No? Muy bien. Ahorita, yo no sé si a ustedes les parezca, pero como a las 8:50 pudiésemos tomar un break de 5 minutos para a lo mejor recargar pilas y no dormirlos. ¿Hasta ahorita no están dormidos? ¿No les aburrí ya con tanta historia? No se preguntan. Súper, muy bien, excelente. Entonces, yo creo que como ahorita a las 8:50, vamos a tomar solo un break de ¿qué les parece? Unos 10 minutos para poder como, voy a dejar mucho tiempo para poder apoyarlos en la parte más personalizada. Por ejemplo, al final, un área de puntos de preguntas y con cuáles son las pruebas que vamos a poder, por ejemplo, combinar para ciertos perfiles, ¿no? Y esto les va a ayudar bastante para poder pues ir como, yo siempre digo, filtrando de una mejor calidad su selección. La verdad es que cuando estás en recursos humanos y estás más en el área de búsqueda de talento y reclutamiento, híjole, es bien importante hacer una calidad de contratación, porque si no se hace, y díganme si no es así, me puedo mentir, ustedes saben más en esa parte, ¿no? Pero si tu candidato renuncia a los 3 días a la semana, híjole, yo no sé, pero sí te ponen una regañada o sí te quitan tus como puntos, ¿no? De plus de bien, ¿no? A lo mejor algunas veces va por bonos o así, entonces nos pega. Entonces siempre es mejor que puedan filtrarlo para que haya menos sesgo, ¿ok? Vamos a ver las combinaciones. Ya al final casi me gusta como que sea más libre. ¿Les parece la idea? Todos atentos, excelente, muy bien. Y break para descansar las piernas y estirarlas. Excelente, muy bien. Entonces,
fíjense bien, psicométricas, ¿para qué sirven? Ay, sí, esta pregunta siempre se hace, ¿ok? Pero nunca realmente le damos el sentido o el significado que en verdad tiene, ¿ok? Y es que tus pruebas psicométricas te van a servir para compararlas en tu entrevista. Sí o sí, realmente, pregunto yo, ¿quiénes, con toda honestidad, quiénes entrevistan a sus candidatos y a lo mejor hacen una segunda entrevista después de ver sus psicométricos? Con sus psicométricos en mano. No estamos acostumbrados. ¿Por qué? Porque no es una cultura que tengamos. Lo mejor para tus filtros es cuando ya pasó esta primera entrevista, aplica las pruebas psicométricas. Y yo les recomiendo, es otra tendencia ahorita, haz una llamada y puedes filtrar. Puedes hacer un filtro todavía mejor antes de pasarlo, por ejemplo, con tu departamento al que va la persona, ¿no? Entonces, vuélvelo a filtrar, hazle una llamada rápida, solamente me quedaron algunas dudas, quiero preguntarte algo, no tiene que quitarte mucho tu tiempo, pueden ser llamadas de 5 o 10 minutos, pero como ya tú tienes la psicométrica y ya sabes como las áreas en las que no compaginó o que que te está haciendo ruido, ¿ok? Si es que la revisamos, porque a veces la ponemos y ni la revisamos, yo te diría, te invito a que agarres la psicométrica, hagas la comparativa, te vas a dar cuenta que tienen áreas en las que no están cuadrando, ya es un tercer filtro, un segundo filtro, en donde ya ahí la persona va a titubear, no se espera la entrevista, no se espera que le cuestiones esos puntos, y entonces es como, y así te das más información antes de pasar y filtras de una mejor manera. Ahí te puedes dar cuenta de a veces un poquito de las incongruencias por venderse, naturalmente el candidato va a venderse. Que el talento va a buscar que lo contrates. Por lo tanto, va a buscarse poner hermoso y hermosa, ¿no? Entonces, esto te permite ver un poco más esa parte humana, esa parte en la que no es perfecto, en la que puedes ver que es muy impulsivo, o puedes ver que lo mueve el dinero, o puedes ver que lo mueve, por ejemplo, esta parte de que le estén diciendo, ¿cómo se dice? Validarlo mucho, como ampliar, destacarlo, felicitarlo, y eso lo mueve más, y entonces te vas a ir dando cuenta, y esto se compagina con tu cultura. Si tú sabes que en la empresa en donde estás, pues la verdad es que no tienen mucho esta parte de felicitar y todo esto, y todo el test de personalidad y mucho del Cleaver te muestra, por ejemplo, vuelvo con el Cleaver, ¿no? Es la vieja confiable. Es como hacen énfasis en que necesita esta aprobación, probablemente la persona a lo mejor se te vaya a ir no porque no le pagues bien, no porque no tengas una buena empresa, sino es porque la verdad es que la cultura no compagina con lo que él necesita. Entonces se va a ir, no le va a gustar el ambiente. Y a los 2 o 3 días te puede dejar botado. Entonces, mi recomendación para estas nuevas generaciones que ahorita son un poquito más exigentes con el ambiente es haz un segundo filtro con tu prueba psicométrica en mano. Va a dar más información para lo que es las habilidades, sobre todo eso. ¿Sí? Entonces, inténtenlo, de verdad, se los prometo, y ya me mandan mensajitos, les paso mi correo, y de verdad está increíble hacer eso, porque filtras muy, muy padre. Entonces, ¿para qué me sirve la prueba psicométrica? Para compaginar, ¿ok? A partir de los resultados que a ti te va a dar la prueba, tú vas a poder elaborar las teorías explicativas, le llaman, ¿ok? Que es como el ojo de buen cubero, ¿no? Vas viendo estos puntos, y entonces ahora sí puedes cuestionarlos para ampararlos, ¿ok? Y eso te va, la verdad, a dar mejores resultados, ¿ok? ¿Alguna duda hasta acá? ¿No? ¿Sí? ¿Aportaciones, dudas, sugerencias, reclamos? Muy bien, perfecto. Entonces, hasta ahorita hemos visto un poco sobre el avance que ha tenido. Me gusta ir de atrás para adelante, ¿ok? Entonces, para mí es bien importante no olvidar lo que son las bases, ¿sí? Porque al final del día es importante. Les comparto una experiencia. Me ha tocado acompañar procesos en la parte de recursos humanos en donde realmente la persona que está en recursos humanos no tiene ninguna habilidad, no sabe para qué son las pruebas psicométricas, no sabe más que necesita que alguien, contratar a alguien que vaya a su departamento, y me tocó una microempresa en esa parte, y me decía, es que yo entrevisté a esta chica y pues la verdad es que se ve bien buena onda. Entonces, y realmente puso las pruebas y era como, ¿no? Era dudoso, pero al final lo contrató
y la persona no asiste el primer día. Entonces, ¿por qué lo menciono? Porque es importante que si no sabemos nada del área de recursos humanos, tengas esta información. Sepas para qué están las psicométricas, y no solamente van a ser adornos en tu computadora, ¿no? En la información, o adornos en tu escritorio. Van a ser papeles que en el caso. Entonces, es importante saber. La función principal de las pruebas psicométricas sí es filtrar, ¿ok? Pero sobre todo es quitar el sesgo, ¿ok? Es decir, si a mí me vendieron una cosa, con la prueba lo compagino y es menor mi margen de error, ¿ok? Porque ahora las generaciones vienen bien vivas en algunos aspectos, se los prometo, y se venden bien padrísimo. Entonces ya no es suficiente un ojo de buen cubero y tampoco solo una psicométrica. Ahorita que Luz creo que fue la que compartió, que ahora las generaciones buscan como el por qué te lo ponen. Lo mismo pasa con todas las pruebas psicométricas. Ellos van a buscar cuáles son las respuestas correctas e incorrectas, y entonces nuevamente nos encontramos con un punto de evolucionar, y que en algún momento yo platicaba la semana pasada con esta parte, ¿no? Y decíamos que muchos te preguntan si puedes otorgarles los resultados de la prueba psicométrica. Entonces, ellos tienen el derecho de pedirlas y nosotros mucho el deber de dárselas, ¿no? Porque al final del día es una prueba psicométrica de ellos. Y ojo, tiene que ver con las políticas de su empresa también. Si ellos aceptaron que no se entregaran las políticas, no pasa nada, no la entregan. Pero el punto es que muchas veces la piden porque quieren saber en qué se equivocaron. Entonces, como estamos en la era de información, quieren saber que todo es correcto e incorrecto. Entonces, van a buscar entender esa parte. Entonces, hay que cuidar mucho también ese rubro. ¿Por qué pongo este punto de entender la mente humana? Para los que estamos en recursos humanos, siempre va a ser bien retador, y en la parte más de reclutamiento, entender que siempre va a haber un margen de error. La mente humana es muy abstracta y es un universo. Si tenemos una prueba psicométrica que necesitamos amparar con nuestro filtro de la entrevista, con nuestro puesto de trabajo, pero también hay un punto en decir, hice todos los filtros, pero también la mente humana es algo universal. Entonces, yo siempre les digo, contemplen un margen de error de 0.5, de 0.15 es muy alto. ¿Tu nombre viene como CM? Sí, perdón, es Cristian, es que lo pongo así para más rápido. CM no sé el nombre. Dime. Muchas gracias. ¿Sí me escuchan? Sí, súper bien. Perfecto. Yo tengo una duda porque, bueno, me ha pasado en 2 empresas, ¿no? O sea, una cuando yo empecé hace ya muchos años, ¿no? En el 2008, me acuerdo que yo tenía una, bueno, era no directa, pero sí, o sea, era de, o sea, sí ella me coordinaba, ¿no? Entonces era muy tóxica. Entonces, me acuerdo que esta persona, como tenía el nivel de gerente, me exigía a mí las pruebas psicométricas de los compañeros, pero ella no era psicóloga. Entonces yo tenía como que la obligación de dárselo porque era gerente, pero ella nada más quería ver cómo era la persona como para, ya sabes, ¿no? Hay mucha gente que así lo hace, que solamente es para ver sus debilidades y todo, y para, por ejemplo, ver cómo puede, pues, fastidiar, ¿no? O sea, perdón la palabra. O sea, entonces a mí eso me pega mucho porque también, por ejemplo, cuando estaba en otra empresa también, o sea, tuve un jefe que nada más, por ejemplo, sí acosaba a las mujeres, nada más veía, por ejemplo, cómo era su personalidad, y si no se dejaba, por ejemplo, pues les empezaban a hacer bullying y, por ejemplo, empezaba pues a ver cómo era su personalidad por medio de las pruebas, ¿no? Entonces, yo, por ejemplo, pues yo siempre les enseñaba el ético, el manual de ética del psicólogo, que yo a veces no la soltaba para nada del mundo, pero por ejemplo, había otra gente que luego tenía también la llave de mi locker, ¿no? Y pues de todas maneras las sacaba sin mi consentimiento, ¿sabes? Claro, y es un arma de doble filo, y qué bueno que lo compartes, porque pensamos que no sucede, pensamos que realmente, y esto es algo que quiero hoy, mi mayor objetivo es que ustedes se vayan sin un tabú sobre la psicometría, porque pensamos que muchas veces no vale, no tiene sentido, y la verdad es que mueve, y puede afectar un mal uso, siempre va a dar claves. Por ejemplo, el 16PF te da mucha información, muy importante, entonces la confidencialidad es súper importantísima.
nunca se debe de hacer un filtro a personas externas al proceso de contratación. Entonces, al menos que se tenga un objetivo. Y obviamente hay que cuidarlo mucho la parte de las políticas de las empresas, pero sí, todo tiene una navaja de doble filo y la psicometría no se queda atrás. Incluso en las proyectivas muchas veces es lo que pasaba, ¿no? Era esta parte de que abrías muchos puntos y evaluabas muchos gustos personales y ya para qué quiero saber los mecanismos de defensa de una persona si va a trabajar, ¿no? Dame un sentido sobre eso. Entonces, porque no se tenían muchas más herramientas. Entonces, sí, te lo agradezco mucho porque esto sí puede impactar. Se puede ver como, ¡ah! No manches que usan la psicometría para eso. Yo les contara. Entonces, claro que sucede, ¿ok? Siempre lo va a haber y hay que tener mucho cuidado con la parte de la confidencialidad, ¿ok? ¿Me levantaste la manita otra vez? Sí, Perdóname. sí. Sí. Perdón, Perdóname. Sí, no te preocupes. Bien. Yo quisiera saber, o sea, ¿cómo puedo, por ejemplo, también ampararme y así? Porque tengo que hay mucha gente que como tú estás a lo mejor en un puesto, ¿no? O sea, que no está, pues, no es el de tu jefe y así. O sea, ¿qué políticas o qué puedo yo usar? O sea, porque digo, de todas maneras, o sea, a mí, por ejemplo, sí en una empresa, pues sí me corrieron por eso, porque no se las dejé, ¿no? En absoluto mostrar, porque pues es algo muy, pues hasta ciertamente muy íntimo, porque pues, también salen cosas muy personales, ¿no? Entonces, ¿cómo me puedo yo amparar? O sea, en dado caso que pues me estén, pues, hostigando por eso. Ok, me gusta que lo digas porque tenemos como que será un año y medio, no, 2 años con la norma 035. Esa va a ser la vieja confiable en esa parte. De hecho, trabaja justo con el hostigamiento, ¿no? Y entonces es un punto en donde se tiene que abordar un punto de confidencialidad y la norma 035 las maneja. Protege mucho esa parte del empleado. Entonces tienes ya como ciertos puntos de esa norma que te pueden beneficiar y que aparte te ayudan. Hay otra norma, no me acuerdo el número, pero va junto con la 035. Creo que sí me puedo equivocar, ¿ok? Pero creo que era la 030, si no me equivoco, o esa es la de higiene, pero hay otras, hay dos que vienen en la 035, donde para la parte del hostigamiento y vienen las cláusulas de lo que no se debería hacer, la parte ética, entonces tú puedes amparar con eso, ¿no? Pero sí va de la mano, de hecho estaremos hablando más adelante, no, todavía estamos estructurando, pero vamos a hacer un webinar sobre la norma 035 que también la trabajamos y es algo que se necesita saber, porque ahora ya se penaliza a las empresas por no tener una cultura, vamos a decir, de respeto, de cuidado de los riesgos psicosociales. Entonces yo te diría, échale una leída a la 035 y a la complementaria a ella, porque hay una ley que trabaja justo para proteger el hostigamiento y el acoso laboral. Entonces tienes como cosas que sí, tienen puntos bien importantes para poder como cuidarte. Yo te diría, aválate sobre esa, ¿vale? Eso te va a ayudar. Este me gusta. Sí, gracias por compartirlo, Ale. Se genera me gusta que lo toques, porque entender la mente humana, también tenemos que ver que las psicométricas te dan ciertos rasgos, ¿ok? Pero no definen a la persona al 100%, ¿ok? Entonces van a decir, ¿pero por qué le estás echando psicometría? No, es que hay que ver la psicometría como una ciencia, pero que también, nuevamente, la mente es abstracta. Entonces, siempre se tiene que complementar, pero sin juicios, ¿ok? Esto que Ale comparte es justo eso, que uno de sus jefes pues, pidió las pruebas psicométricas y a partir de eso, pues ya se hizo la idea de una persona que era negativa. Y entonces, no cualquier persona puede interpretar porque lo toman literal. Gracias, Ale. Eso era el punto principal. No, te lo agradezco mucho. Manuel, levantaste la mano. Sí, claro que sí, sí, era justo sobre esta misma parte de preguntar cómo nosotros también sobre esto mismo, cómo podemos presentar estos resultados de nuestras pruebas psicométricas para que no se entiendan como verdades absolutas. Aquí, como experiencia, ¿no? Yo, donde estoy, pues, operacionalmente me conviene más primero hacer la prueba psicométrica y después la entrevista, por los tiempos que tenemos, ¿no? Entonces, el problema es que no soy el único que hace las entrevistas, ¿no? Pero cuando yo presento mis pruebas o mis resultados,
como que ya lo dan por hecho, ¿no? Ah, es que Manuel dice que la prueba, y Manuel dice que el candidato es así, ¿no? Y cuando, aunque en mi discurso yo diga, hay que evaluar esto, hay que profundizar dentro de esto, ¿no? No hablo en absolutos, pero pues también lo siguen haciendo, ¿no? En ese sentido, ¿cómo podríamos nosotros pues presentarlas o los resultados para que no se entiendan o no se malinterpreten de estas maneras, como también comentaba la compañera, ¿no? Que se puede llegar a malinterpretar y hasta podemos tener problemas ya más grandes, incluso con los mismos personas cuando nos piden estos resultados. Sí, claro, por supuesto. Es que es bien importante. Y es que aquí tiene que ver, Manuel, la cultura organizacional, ¿ok? Es o sea, el jefe o la persona. Benjamin, ahorita te tomo la palabra, solo quiero responderle. ¿O quieres complementar algo con Manuel? Si quieres complementar algo, puedes prender el micrófono. O si tienes una duda, me esperas un segundo. Bueno, es complementario, pero me espero. Ah, no, si quieres complementalo y ya cierro yo con tu comentario. Si a Manuel no le molesta, lo complementamos sin problema. No, no, para nada. Bueno, ahí Manuel, bueno, primero que nada, buenas noches. Creo que algo que se puede hacer es intentar sensibilizar a las personas. En este caso me imagino que la psicometría y los candidatos se los presentas a los jefes, a los gerentes o a las personas con las que, vaya, la persona que te solicita, que te pasa la requisición de personal. Es importante también, o considero al menos a mi experiencia es eso, hacerles también el hincapié de que la psicometría, el resultado en la psicometría puede influir mucho el estado en el que se encuentra una persona, porque si la persona se encuentra se encuentra muy nerviosa en su psicometría, eso va a reflejar a lo mejor no los datos correctos. A mí me pasó en algún momento, una persona en su psicometría salió, muy, muy baja, y al momento de que sí preguntas, bueno, ¿por qué? Hablas con la persona y la persona te platica, es que mira, ayer no traía dinero, no comí, llegué a mi casa, llegué cansado y llegué nervioso porque necesitaba responderlas. Pueden ser factores físicos como hambre, sueño, pueden ser factores a lo mejor familiares, a lo mejor influyen muchas cosas. Entonces creo que puede ser, bueno, podría funcionar el intentar sensibilizar a las personas que te solicitan el personal o que te pasan la requisición, que en la psicometría también influye mucho el cómo se encuentra la persona en ese momento, ya sea su estado de ánimo, su estado de salud, o si bien pasó por alguna situación reciente que pueda afectar todo ello. Gracias, gracias, Benjamín, porque te lo agradezco enorme. Hiciste, concuerdo 100% con lo que Benjamín lo dijo, porque la cultura organizacional va a ayudar a que capaciten a las personas que están dentro del área. Entonces, concientizar es una de ellas. En la academia pueden encontrar a lo mejor ciertas capacitaciones justo para crear conciencia en este punto y decir, a ver, justo concientizar. ¿Por qué creen que yo empecé haciendo la concientización? Porque si aquí ustedes, recursos humanos, no tienen la conciencia, a lo mejor, o no tenemos toda la conciencia de entender el impacto que puede llegar a tener, el cómo funciona, no podemos brindarlo, ¿no? Entonces, el primer punto es ese. Y me encantó que también justo dijeras la parte humana, Benjamín. Esto es clave. Por eso le digo, entender la mente humana es una variable. No, a mí, cuando yo fui, a ver, porque fui allá a tesorería y me sacaron un estado y tenía yo uno que... Alguien, aprendieron el micrófono creo por accidente, pero sí, la verdad es que tenemos que ver ese punto, ¿ok? Y te agradezco mucho porque lo complementaste. Entonces, para a lo mejor complementar mucho lo que Benjamín ya te dio, que fue una chulada de respuesta, te lo agradezco un montón y coincido con todo. Manuel, chécate mucho la parte de concientización, trabaja mucho con tu equipo, habla con tu jefe, concienticen mucho esta parte, capaciten en esta parte, ¿ok? Para que las personas sepan, obviamente, el impacto y toda esta parte de la concientización siempre va a ser un área increíble para trabajar, ¿ok? Mucho. Entonces, perdóname, me emocioné, dame un segundito. Es que ya toca el receso. Entonces, fíjense bien. Perdóname porque mi garganta me empezó como a calar. No es COVID, muchachos. Es que se me atoró un poquito la saliva. Entonces, fíjense bien. Te agradezco mucho, Benjamín, que hayas complementado esto increíblemente. Yo les diría, siempre recuerden, esto que dijo Benjamín es el margen de error que les mencionaba.
Es el punto cero margen de error que la psicométrica no va a medir, ¿ok? Y hay que contemplarlo y no solo dejárselo a la psicométrica y no solo dejárselo a la entrevista, sino es complementar porque el ser humano es complejo. Entenderlo tiene una parte interesantísima con la medición, pero también tiene mucho que ver otros factores. Viviana, levantaste la mano para a lo mejor que sea la última participación y irnos a No quiero descansar. pensar esa, ya no Sí, me- mira, yo tengo una duda. Fíjate que el día de hoy precisamente, dieron de baja a un chico y, ¿sabes? El jefe de capital humano siguió en unas pruebas psicométricas en donde el chico tenía como área de oportunidad el hecho de poder expresar, la forma de expresarse hacia los demás. Aparecía en sus psicométricos como que era una persona que no tenía como esa habilidad de comunicación. Este chico decidieron darlo de baja porque en su momento, cuando le entregaron su equipo de trabajo, al firmar una responsiva, la cual está mal redactada, él alzó la mano y empezó ahí a sacar muchas dudas, en donde obviamente a la persona que entregó estos equipos, pues no le pareció que lo cuestionaran tanto, ¿no? Entonces esto hizo ver o percibir al chico como si fuera, digámoslo así, ¿no? Entre comillas, como grillero, cuando realmente el chavo solamente estaba expresando sus dudas y entonces se dirigieron directamente a lo que fueron el reporte de los psicométricos, ¿no? Que soy yo quien los aplica. El chavo salió obviamente con áreas de oportunidad, pero también con sus habilidades. Entonces creo que esto no es como del todo viable, ¿o sí? Para nada, por supuesto que no. O sea, no es ético. No es ético y no es viable. Las pruebas psicométricas te ayudan a filtrar, ojo, para que las habilidades que tiene la persona sean compatibles para su puesto, pero nunca se debe utilizar como excusa. Jamás, o sea, no. Y de hecho, ahí sí te mentiría, no sé en dónde pudiésemos revisarlo, a lo mejor en de hecho, ya creo que lo compartió, creo que fue Ana, en la 019, donde es acoso y hostigamiento, porque eso es como una parte de uso de poder, ¿no? Entonces, a lo mejor ahí sería como echarle el ojo, pero jamás te agradezco bien a que lo hayas compartido, porque no sabía yo que a mí no me ha tocado escuchar una experiencia donde utilizaran la psicométrica para dar de baja a alguien como una excusa. Entonces, pero no, para nada de ese tipo. O sea, te lo digo de una vez, no se usa. Entonces, no se debería. Ahí se habla más sobre el tipo de líder que se maneja y la ética de la cuestión, pues, de la persona, ¿no? Pero no se debería. No se hace, muchachos. No se hace. Te agradezco. Es que creo que en realidad no queda claro, entonces, como bien tú dices, para el jefe o gerente capital humano, que únicamente la parte de las pruebas psicométricas nos sirven para detectar las habilidades que compaginen con el perfil, ¿no? Por supuesto, completamente. Así es. Es ahí el error entonces. Es correcto. ¿Por qué no están capacitados? ¿Por qué? Porque no conocen la importancia y el significado y para qué funciona la psicometría. Entonces, como no tienen esta información, pues, ay, sí, voy a usarlo, ¿no? Pues espérate, claro. O sea, no es ni ético, no va ni a este punto, entonces por eso es bien importante. Y yo siempre digo, cuando ustedes filtren, y depende mucho de la organización de la empresa, pero se tiene que primero ustedes filtrar, dar la información directo como especialistas, como los que están realmente haciendo el filtro, y entonces solo se envía al candidato que es viable, el candidato que, si ustedes tienen la posibilidad de que ustedes solo filtren y pasen la información sin que les repercuta, pues háganlo, porque al final del día son las personas que son las que están capacitadas para evaluar este punto, ¿ok? Si no se puede, porque se necesita entre el departamento externo o algo así, capacitemos a otros departamentos, ¿ok? Y ese es el trabajo, se da mucho ahorita, no me acuerdo cómo se llama, son el multifuncional. Si no me equivoco, alguien me puede igual guiar si esa es la palabra que justamente se está usando actualmente, perdón, pero es capacitar a los demás que sepan y que concienticen para que puedan justo trabajar en equipo, ¿no? Es un tipo de nuevo equipo que se maneja, entonces es lo mejor, pero lo vital es capacitarlos, concientizarlos.
¿ok? Pero no, Viviana, no es correcto y sí se tendría que, obviamente, mencionar y enseñarles, darles esta información, ¿sí? Entonces, es como los niños, ¿no? Es como, oye, agarró un dulce, pero es que eso es robar, no sé decirlo, ¿no? Está mal, pero pues, si el niño no le dices que está mal, pues también ahí va, ¿no? Y la agarra. Entonces, hay que no estamos tratando con niños, pero a veces suele suceder que hay que enseñarles que eso no es lo más acertado, ¿vale? Muy bien. Ok, muchas Te gracias. agradezco mucho, ¿no, hombre, a ti, porque eso me sirve para, si me lo permites, usarlo como en ejemplo a otros webinars, yo feliz y encantada. Claro. Porque sí es el como que me explotó la cabeza con eso que me acabas de platicar. Muy bien, ya me emocioné, muchachos. Ya son las 9 de la noche. ¿Qué les parece que nos tomemos 10 minutos? ¿Ok? ¿Les parece bien? Para a lo mejor dar el último apartado y que ustedes vayan enlistando las dudas que puedan llegar a tener. Pónganmelos en el chat para que podamos hacerlo más ágil y yo pueda apoyarlos y descartar todas las dudas en la última sección. ¿Les parece? Y que les parece entonces que los veo en 10 minutitos. ¿Ok? 9:11 estamos aquí. Ya son las 9:01. 9:11, ¿les parece? Va que va. Yo comparto pantalla. Todos se vayan conectando. Estas ya las vimos. ¿Cómo se evaluaban? Esto también ya lo platicamos ahorita. Me adelanté en este punto. Ay, disculpen si voy a empezar con la tosedera, pero todo el día estaba hablando, entonces me estoy quedando sin voz. Pero yo creo que vamos a dar unos 2 minutos para que todos se puedan conectar, que ya espero que todos estén, que vayan. Nos empecemos a conectar. Ya lo que sigue va a ser un poquito más, nada más como categorizar. Fíjense, si empiezo con la tosedera voy a apagar un poco el micrófono. Me regalan unos segundos para recuperar el aliento que al parecer como ahí va recuperándose. ¿Ok? Entonces, fíjense bien. Quiero como ponerlo en categoría. La verdad es que las psicométricas, si las vemos, hay un montón. ¿Ok? Yo voy a hablar usualmente de las que casi siempre se manejan aquí en México, de las viejas confiables, de las que más han tenido como actualizaciones, pero que son más conocidas. ¿Ok? Entonces, pero hay muchas más y siempre se está buscando una actualización. Lo que pasa con las psicométricas, y es que aquí les va, es que casi todas se desarrollan en Estados Unidos. Mucho de estas medidas de habilidades y todo esto se da mucho en países europeos o en Estados Unidos, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que sucede? A veces se tarda la población adaptada en la parte de Latinoamérica. Entonces, lamentablemente, digo lamentablemente, porque el ámbito de la psicometría a veces estamos un poco más atrasados en Latinoamérica que en la parte a lo mejor europea o en la parte de Estados Unidos. Lamentablemente, pero no estamos tan atrás. Digo, hay pruebas que están muy padres y son mexicanas, pero al final sí tenemos como un poquito atrás sobre esa parte, ¿no? Entonces era como un tip que les quería como compartir. Y bueno, para mí siempre es más fácil. Yo no me sé de memoria todos los nombres, ¿eh? Les voy a confesar que soy pésima aprendiéndome los nombres de las pruebas, sé cómo funcionan. Es más, yo soy muy visual, entonces díganme si a ustedes les llega a pasar. Yo con ver la prueba sé cuál es, sé cuáles son los puntos que mide y me la sé de memoria de revés, o sea, eso me gusta mucho de la parte visual, pero pregúntame, hace rato se me olvidó el nombre de una prueba que casi todos los días la veo y es como, la torre. Entonces, es más fácil para mí ponerlos en categorías. Hoy quiero compartirles un poco este punto de categorías, ¿ok? Para que ustedes puedan filtrar. Yo les decía, muchos de los test de inteligencia son importantes, sí. Muchos departamentos lo contemplan, sí. Casi en el 95%, 98% de empresas ponen test de inteligencia, ¿ok? Entonces, más para ciertos puestos de trabajo, ¿ok? Pero el que nos va a funcionar ahorita mucho para nuevas generaciones son los test de personalidad, ¿ok? Y los de comportamiento. Y aparte los de habilidades. Entonces, vamos a poderlos como dividir, ¿ok? Yo no les puse los nombres aquí de las pruebas psicométricas,
porque quiero que ustedes entiendan un poquito más la parte de la personalidad. Entonces, en lo que yo explico esto, me interesa mucho que ustedes pongan cuáles son las pruebas que usualmente ustedes aplican, ¿ok? Al final del día es importante porque se van a dar cuenta que muchas de ellas son similares. ¿Qué pruebas psicométricas utilizan? Si alguien quiere como compartírmelas por micrófono o por el chat. Los escucho porque de aquí las vamos a empezar a filtrar. Yo las voy a empezar como a anotar, ¿ok? Yo ya tengo acá mi lista anotada para que hagamos la comparativa, ¿ok? Pero ¿cuáles son las pruebas psicométricas que más utilizan ustedes actualmente? ¿Cuáles serían? Vamos a basarnos en lo que tienen, ¿ok? Porque también no es fácil de decir, bueno, fíjate que te presento un nuevo test de valores, ¿no? Y es como, pues sí, pero ¿cómo lo consigo? Entonces, no tiene caso que yo les hable sobre algunas pruebas que apenas están llegando a una adaptación aquí en Latinoamérica. Entonces, vale, las va a buscar y me las va a pasar. Está excelente. Mientras los demás pueden ponérmelo o compartírmelo, ¿cuáles son las más básicas que utilizan? ¿Se saben los nombres? ¿O les aplicamos porque vienen en la plataforma que tenemos en la empresa? Porque a veces pasa, muchachos, que no nos sabemos los nombres de las baterías. Perdón, ya no son baterías, de la Minnesota. ¿Aplicas Minnesota? ¿Y cuánto te tardas? Perdónenme, es que estoy impresionada. Para mí la Minnesota es una prueba larga, porque el MPI es largo. ¿Cuánto tardas en evaluarlo, Manuel? Lo hacemos con Evalvatest y ya nos arroja los resultados. Entonces ya a partir de de los resultados que ya arroja, yo ahí ya elaboro los perfiles. Sí, porque sí, si yo la calificaría estaría imposible. Pero oye, sí, Manuel, pero ¿cuánto se tardan tus candidatos en llenar la de Minnesota? Porque es una, según mi memoria, 400, 300. 400, creo que son 470, creo. No me acuerdo tampoco. Sí, son varias. Y era lo que te iba a preguntar, porque o sea, a mí me gusta porque sí es muy completo, pero para ellos es muy agresivo para contestar, ¿no? Entonces sí son pruebas, es una prueba muy larga. Bastante. Y no sé si te ha tocado tener mucho margen de error o sesgo al momento de aplicarla. Sí, cuando me pasa eso, ahí me faltó, les mando el CPR que tengo, entonces ya tiene unos añitos desactualizado, me imagino. Sí, pero ya casi no se usa. Y también es largo porque es de 107 preguntas, entonces sí son los que yo ocupo y pues obviamente mi entrevista, pero son los que más me recargo yo en esos. Ok, digo, el Minnesota es de la vieja confiable, ¿ok? Sí. Sí, no falla, pero a veces tiene muchos sesgos. O sea, en sí la prueba no falla, ¿ok? Tiene como un margen muy corto en cierto punto. Lo que aquí viene un margen de error que usualmente pasa en la Minnesota es que las personas se cansan de contestarlo. Entonces tienes que cuidar mucho el ambiente en donde contestan la prueba para que no sea tan sesgado. Cuando me aparecen con mentira elevada, o que sería que simulación o disimulación, ¿no? Que es el 2RF, es cuando les marco, oye, ¿cómo estás? ¿Entendiste la prueba? Hubo cosas que no entendiste porque la doble negación de la misma Minnesota son complicadas. Y si ya veo que sí tienen cosas así o que de plano están muy cansados y todo eso, es cuando les digo, ok, te puedo mandar el CPR. Finalmente es información que yo necesito para mí. Si cometieran nada más, no es que la repruebes ni nada, pero pues esta información la necesito. Entonces, sí es que les mando la otra para tener al menos la información un poquito más confiable. Ok, súper bien. ¿Tienes alguna otra opción aparte de la Minnesota y el CPR? No. ¿A la CPR? Son las únicas. Esas, Minnesota, CPR y mi entrevista. Hay una prueba de habilidades, más bien es situacional, otra que les hacen, pero es como la diseñaron alguien más, esa no está como, bueno, no conozco el nombre y también no sé cómo esté esa yo no la aplico. Que esté avalada, ok, ahí sería muy buena complementando el Minnesota y sí te serviría bastante, pero sí que sea avalada, porque algunas están creadas a partir de las plataformas y es complejo. Usualmente un estudio de psicométricas te tardas como, ¿qué te gusta? Conocí un proceso que llevó como 4 o 5 años en la aplicación para estandarizarla. Entonces, sí, cuidarlo un montón. Y yo te diría, sí es importante que evalúes. Minnesota te da un chorro, solo que yo digo que tiene un sesgo, pero está increíble. Entonces, qué bueno que no es que la que tengas que evaluar, pero es muy larga.
Entonces, que fíjate que ahorita en muchos perfiles no te va a generar conflicto. Dale unos 2 años más, 3 años más, no te van a aguantar esa prueba. No. Aunque es buenísima, no te la aguantan. ¿Por qué? Porque la nueva generación de ahora quieren las cosas ya. Entonces, ahorita todo lo queremos rápido y preciso. Entonces, va a dejar de ser funcional Minnesota. Increíblemente, sí. Va a ser a lo mejor más uso como clínico, ¿no? Justo era también la intención de venir al espacio, conocer pruebas que sean más cortas, igual de confiables, pero menos invasivas, menos agresivas con los chicos, porque si no la aguantan, ya no la aguantan. Ya no, lamentablemente es una chulada porque te da cosas súper padrísimas, pero ya no la aguanta, ¿no? Es que me extrañó mucho que usaras Minnesota ya no sé, ya hace mucho tiempo que no escuchaba que utilizaba Minnesota en la parte de recursos humanos. Entonces, sí es bueno que tengas otras opciones, pero que aplícala hasta cuando funcione, ¿no? Pero sí vas a estar dando cuenta que cada vez te van a sesgar más, van a salir como más puntos, ¿no? De que están mintiendo o así, porque el mismo cansancio de la persona ya no aguanta. No lo deja. Gracias. Como tip, ¿ok? Muchas gracias, Manuel. Estoy como impresionada con que la utilizan, ¿no? Gracias, gracias. Muy bien. Cleaver, Terman, Moss, sí, sabía más o menos un poquito el Cleaver. Les digo que la dije confiable, solo que no se pone solo. Tiene que, a ver, acá entonces el Cleaver, el Terman y el Moss. Ok. Comportamiento, inteligencia y adaptabilidad social. Muy bien. El SAVIC es el de valores, si no me equivoco. Fíjense que les voy a contar una anécdota. Ahorita voy a entrar a explicarles cómo los vamos a poner en categoría. Tengo un punto, se los prometo. El de SAVIC me pasó que me preguntaban por qué no salían ceros el de robo, por los valores, ¿no? Y entonces, para tips, para los que aplican SAVIC, nunca va a salir en ceros, muchachos, nunca. Siempre tiene que salir arriba, o sea, el mínimo, ay, no me acuerdo cuál es el puntaje mínimo, pero según yo es 3 o 4. Entonces, creo, me puedo equivocar en el número, pero nunca sale en cero el SAVIC. Si les dicen, entonces me van a robar porque tienen esta parte de, el SAVIC tiene este valor y toda esa parte, una persona que tiende a, que es más propensa a que vaya a robar o así. Entonces, nunca dan cero, ¿ok? Pero sí me tocó una vez un reclamo con ello y para que sepan. Por si alguien les reclama, ¿y por qué no salió en cero? Si es una persona muy honesta, es porque el SAVIC nunca arroja ceros, ¿ok? Bien, como un tip, una anécdota. Ok, comportamiento, carácter, inteligencia, ok, se ve. Les estoy leyendo, ¿ok? Denme un segundito. Vale, ¿cómo te funcionan esas pruebas? ¿Cómo te van? ¿Sientes que, si gustas abrir micrófono, cómo te has sentido con ellas? ¿Te están dando como te compaginan ese punto? Porque no estoy muy familiarizada con alguna de ellas, entonces te pregunto. Sí, pues sí me han funcionado bien, pero sí me pasa, por ejemplo, con una, que es la que te decía del jefe, ¿no? Okay. La de personalidad de repente trae rasgos y viene como lo positivo y lo negativo. Okay. Entonces de repente hay una que me acuerdo que dice como le gusta como agradar a los demás, ¿no? Entonces positivo, pues es extrovertido, convive bien con las personas, es sociable. Negativo dice que pudiera influir en los demás. Entonces, de repente, ese jefe que les compartía era como de, los va a influir para el mal, ¿no? En mi contra y así. Entonces, de repente sí trae así cositas y de repente los rangos no me gustan tanto, pero porque lo siento como, en mi opinión personal, pues lo pone así como regular y regulares dentro del promedio. Es donde tú tienes que saber de las otras pruebas. Sí, bastante. Y fíjate, no estoy muy familiarizada con algunas. Porque regular podía sonar como más o menos. Sí, no lo sé, Rick, parece falso. No, no es cierto. La verdad es que no estoy familiarizada, no puedo hablar mal de ellas, pero sí te diría, compáralas. O sea, yo te diría, haz una comparativa. Por ejemplo, una inteligencia con la que tú quieras inteligencia o una de personalidad. A ver qué te arrojan. Y ahí sería bien interesante que tú puedas estar cubriendo los estándares en este punto y las normativas.
Es Sí, la importantísimo. comparé, sobre todo Terman se parece mucho a la de inteligencia. Hasta llegué a pensar, yo creo que le cambiaron el nombre por si la buscabas no encontrabas información. Sí, pero es que esos nombres, por eso te pregunté, por eso me llamaron la atención. No es como, mi intuición no me falló. Sí, Evaluamos se mucho. parecen. Es que muchas veces no digo por el proveedor, no los conozco, no sé cómo se manejan, pero me ha pasado, ¿ok? Que muchas personas hacen aceptabilidades y no son tan acertadas porque son procesos que no están estandarizados. Entonces es difícil a veces estandarizar un punto y que no haya un sesgo, ¿vale? Entonces no sé si ellos lo llegan a realizar. Es importante que hagan las comparativas, que si tus números, vamos a decir, son similares, está excelente, ¿ok? Que tus rangos sean similares, súper bien. Si te funciona, si te es práctico, increíble. Pero checa mucho que sean, chécalas todas, ¿no? Y entonces compáralas con unas 2, 3 pruebas para que puedas asegurar, decir, ¿sabes qué? Estos rangos que no me sonaban me parecen similares a las otras, que a lo mejor son más reconocidas, que son más estandarizadas, y es como, ok, entonces no andamos tan mal, ¿no? Entonces el margen de error no está en punto 15, está a lo mejor en punto 5, ¿no? Entonces eso te puede dar más apertura para saber y tener más certeza. Yo te diría comparar nada más para cerciorarnos. Si no tiene mucha diferencia, pues no habría ningún problema. Como recomendación. Gracias. Muy bien, fíjense bien. Casi todos pusieron Cleaver, Terman, Caustic, Moz y Zabbix. Son los que me compartieron. Que uno es de comportamiento, que es el Cleaver, la hija confiable, ¿ok? Que les digo que es como el pan de cada día, ¿ok? El de inteligencia Terman es el pan de cada día, ¿ok? Casi todos estamos usando las mismas. El Caustic de personalidad. Moz es de adaptabilidad, ver cómo una persona se llega a adaptar, ¿ok? Y el Zabbix es de valores, ¿ok? Bien, entonces fíjense bien, vamos a estructurarla de esta manera, ¿ok? Siempre cuando tú estés filtrando a un candidato, tienes que ver primero, obviamente, el perfil, y en base al perfil tú tienes que saber cuál de estas 3 áreas vas a colocar, ¿ok? Entonces, desde personalidad te da mucho la información. ¿Qué es personalidad? La primera instancia, tenemos que entender que la personalidad es algo que muchas veces es cualitativo, no es cuantitativo, porque hay ciertos rasgos que nos dan similitudes, ¿ok? Y estos son los que miden las psicométricas, ¿sale? Entonces, primero sabemos que al 100% no nos va a dar la personalidad, ¿ok? De nuestro candidato, pero nos puede dar como las similitudes o los rasgos más generales para poderlos conocer la comparativa, ¿ok? Entonces, lo que va a suceder es que con estas pruebas de personalidad nos van a ayudar cuando queremos realmente entender, yo les decía, las partes que los motivan, lo que les estimula y qué los lleva a este comportamiento, ¿ok? Entonces, personalidad, comportamiento, pensamientos se conjugan y ahí estamos empezando a formular esta parte, ¿ok? Entonces, es bien importante que ustedes pongan sus pruebas. ¿Tienen opciones, por ejemplo, para el Caustic? ¿Alguien más tiene opciones aparte del Caustic? Que es el de personalidad en lo particular. A mí me encanta el Caustic. O sea, sí me gusta mucho porque te lo marca bien padre. Solo que área de oportunidad para el Caustic, antes se decía que en el Caustic venía como este dibujito, ¿no? Y que tenía que ser como muy perfecto y es mentira, ¿no? Conforme habíamos avanzado, obviamente cambia, entonces no se fijen mucho en la figura que tenga que ser como hexagonal y eso, no. Fíjense mucho en los puntos bajos de la persona y eso les va a dar mucho más información o en los puntos más altos, ¿ok? Entonces esa es una estrategia que pueden usar para el Caustic. Una también que pueden mucho poner junto con el Caustic es la parte de Gordon. No me gusta al 100%, o sea, no es mala, es práctica, sobre todo esto. Gordon y Caustic son buenas, ¿ok? Ambas. Pero el punto es que el Gordon lo tienen que, vamos a decir, combinar con otra prueba, ¿ok? El Caustic les llega a dar más. O 16PF, que bien como platicaba yo con Manuel, el 16PF te da mucha información, es un poco más larga, ¿ok? En el llenado, ¿ok? Pero al final del día te da la información. Entonces, primero tienen que elegir cuál es la prueba que para ustedes es más idónea. ¿Cómo me doy cuenta cuál es la prueba que es más idónea? El tiempo de llenado y el perfil. No puedo ponerle, por ejemplo, que les gustó un 16PF a una persona que va para producción
¿Por qué? Nuevamente el perfil se desesperan más, ¿ok? Entonces, igual, no puedo ponerlo en Minnesota, a lo mejor a alguien que va, no sé, a un perfil de guardia, no es por hacer menos, ¿ok? No el punto, lo pueden llenar. La clave es el punto de la desesperación que pueda llegar a tener el candidato. O bien a un joven, ¿ok? Pueden ser más desesperados por la parte generacional. Entonces, hay que ver, ¿no? Siempre les digo, cuando filtren las pruebas de personalidad, tienen que ver el margen de tiempo, ¿ok? El perfil que se está buscando. Mientras más, por ejemplo, difícil sea encontrar el puesto, obviamente la persona más va a tener la paciencia para llenarlo, ¿ok? Un ejemplo puede ser, ¿qué les gusta? Un puesto de coordinación, gerencia, esta parte de numérica, ¿ok? Pueden tener más paciencia, entonces pueden permitirse mostrarles, ponerles yo siempre voy por el Costic, yo soy fan del Costic, pero puede ser un 16 PF, puede ser combinación con un Gordon, Costic y Gordon pueden ponerlo para más información, no se recomienda porque ambos son de personalidad, entonces puede ser esa combinación, ¿sale? Por eso es importante que puedan elegir cuál es la más idónea para ustedes, ¿sí? Dependiendo mucho de su candidato y sobre todo del perfil que ustedes tienen. ¿Hasta aquí alguna duda? No. Yo siempre digo que el Cleaver tiene que ir de la mano con personalidad. Van a decir que yo amo el Cleaver. Sí, la verdad es que sí amo el Cleaver. Es de las que más se han adaptado y sobre todo esto, te arroja mucho los impulsos, entonces te lo complementa bien padre con, por ejemplo, de personalidad, con el Gordon o con el Costic. Y de hecho, hay una solo, no me acuerdo cómo se llama, se me fue el nombre. Estoy intentando recordarlo, pero hay una que está bien padre porque te arroja como las áreas de inteligencia, pero que eso no inteligencia, déjenme me acuerdo el nombre, ahorita se los digo, ahorita se los apunto antes de irme, me tengo que acordar, pero te brinda la inteligencia aprendida, no te da la inteligencia, si alguien sabe cuál es, me dicen, pues, pero aquí lo debo tener, tengo en la punta de la lengua, pero te da la inteligencia aprendida, ¿ok? Más que la parte numérica, entonces eso te da un chorro de información comparando o confundiéndola con personalidad, ¿ok? Ahorita les digo cuál es, para que sepan y la puedan buscar. Ok, bueno, entonces el comportamiento tiene que ver mucho con la personalidad, ¿ok? Hay pruebas que solo miden el comportamiento, no la personalidad. Pongo mucho ejemplo de Cleaver porque es el que más se conoce. Cleaver único, solo, si se nos ocurre ponerlo solo, no funciona. Así les digo, no funciona. No te va a dar nada, solo te va a dar el comportamiento cuando algo suceda en el externo y ya, no te va a decir más información del criterio de la persona, de lo que analiza, Cleaver jamás se va a poner solo, ¿ok? Aunque soy fanática de Cleaver, no lo ponemos solo, ¿ok? Muchas de estas pruebas se basan en las 5 grandes que le llaman, en donde se evalúa la apertura de la persona, que tanto puede abrirse, la estabilidad que tiene emocionalmente para reaccionar a ciertos puntos, ¿ok? La afabilidad, que es como esta parte de adaptación, la conciencia y la parte extrovertida, ¿ok? Entonces, muchas de estas pruebas de personalidad se basan en ella. Algunas te dan más que otras, ¿ok? Nuevamente, dependiendo mucho. Si tú me das a elegir entre un Gordon y un Costic, te voy a elegir un Costic, porque el Costic te da mucho más y de hecho te dice la parte de que lo motiva, que le agrada, que no, tipo de líderes, todo esto, entonces esto es muchísimo mejor, ¿ok? ¿Con cuál recomiendo aplicar Cleaver? Con personalidad, porque Cleaver es de comportamiento, entonces Cleaver, comportamiento nunca va solo, tiene que ir con una personalidad. ¿Ok? Y ya la que tú elijas de personalidad, ahora sí se basa en tu puesto y en la que más te agrade, más te guste, ¿ok? Inteligencia cristalizada, me suena a eso, pero no recuerdo bien. Sí, haz de cuenta que es un tipo de inteligencia que ya se queda, como tiene que ver con esto más del aprendizaje, como tipo oficio. Y está increíble porque en algunos momentos está interesante. Una vez me tocó, es que no me acuerdo el nombre, ahorita se lo prometo que se lo voy a investigar, ¿ok? Lo que sucede con esta prueba es que la persona no tenía una inteligencia fluida, una inteligencia cristalizada, pero tenía mucha numérica y entonces era como, ¿cómo es posible? Pasa mucho en la parte gerencial que hay personas que tienen más inteligencia fluida por sus vidas, por su experiencia, por ese punto,
pero no tiene numérica, y cuando es nivel gerencial no tiene la parte fluida. Entonces, está bien interesante porque ahí tú te puedes dar cuenta también qué tanto la persona puede bajar, puede subir en este punto cuando es gerencial. Entonces, está bien interesante. Sí es importante que se pueda evaluar, pero depende mucho del puesto, a lo mejor ni afecta. Entonces, no sé si despejé tu duda, Ale. ¿Le fue Ale? Vale, vale. Sobre Cleaver no va solo, comportamiento no va solo. No. Entonces, vamos rápidamente. Para un puesto de producción que sea más como activo para la persona, tiene que ser, por ejemplo, de seguridad, toda esta parte, Cleaver va perfecto con un Gordon, porque son prácticas. Son rápidos y no desesperan, ¿ok? Y te dan la información que necesitas, ¿vale? Y ya, porque no necesitas aplicarle uno de inteligencia a ese punto, porque lo que va a hacer es más de oficio, no más de racionamiento numérico. Entonces, que hace sufrir a la persona con un terma, que es bien estresante el terma, ¿no? Es como contratiempo. Entonces, no lo hagan sufrir. Si no es necesario, no pongan de inteligencia. Depende mucho del perfil, ¿ok? Entonces, ya me salté de inteligencia y la inteligencia está al último. Pero bueno, es que me emociono, me voy. Díganme por qué me voy. Bien, habilidades, la parte de skills, ¿ok? Aquí es bien importante que podamos evaluar lo que algunas de las pruebas de personalidad, vuelvo con el COSTIC, nos dan algunas de estas informaciones. Entonces, a veces es importante poderlas como marcar, ¿ok? Pero, por ejemplo, la del MOS te puede dar un proceso de adaptabilidad, que usualmente es lo que se está buscando. Un SAVIC también sí te da valores, pero también te da ciertos criterios, ¿ok? El COSTIC te da otro, ahí, esta prueba que no me acuerdo cómo se llama, justo te da la inteligencia fluida, la cristalizada, como para poder ver cómo es que la persona tiene estabilidad. Muchas veces la habilidad que más se busca, dígame si no, es la de adaptabilidad actualmente y cómo trabajar bajo. Estoy marcando las pruebas que ustedes ya manejan, pero quiero que las dominen, quiero que ustedes puedan entender las combinaciones y que puedan a lo mejor entrar en este punto. Se espera que en unos 2 o 3 años tengamos nuevas pruebas que se vayan a entrar más en tendencia, pero estas son las que se usan en México, las más utilizables, ¿no? Y entonces, estas son las que más les van a dar mejores resultados porque son las estandarizadas. Este es el punto. A veces es mejor verlo estándar y que sea la que más se utiliza, que a lo mejor ir a un test que a lo mejor no está avalado, que a lo mejor es muy, muy nuevo para saber si el sesgo es muy amplio. Entonces, siempre es importante que ustedes puedan ver la parte de la adaptabilidad, ¿ok? Entonces, por ejemplo, Cleaver le puede dar uno de impulsos bajo estrés, ¿ok? Y ¿cuál otra les puede dar esta parte? El MOS les da la adaptación, el tipo de... Hay una que, la LIFO, que es tipo de liderazgo, LIFO. LIFO les puede, o sea, lo pueden aplicar y eso también les da, porque un líder tiene ciertas y vamos a decir habilidades, entonces les muestra el tipo de liderazgo que puede manejar más la persona, ¿no? Y entonces la acompañan con una personalidad del COSTIC y les va. E incluso algo que siempre me dicen es, ¿cómo puedo compaginar estas dos pruebas? Por ejemplo, hay algunas pruebas, si tú pones un Gordon con un COSTIC, con un 6PF, ponlas las tres, compáralas, te van a dar cosas diferentes algunas. Sí, por supuesto, son diferentes pruebas. Muchas veces me ha pasado que me dicen, Adlemi, es que mira, las tres me dan cosas diferentes. Pues sí, te tienen que dar algo diferente. ¿Por qué? Porque nuevamente es una estandarización diferente, ¿ok? Y recuerden, hay un margen. Entonces, la persona llenó 7 u 8 psicométricas. Entonces, tienen que ver este punto. Algunos rasgos van a ser muy similares y eso nos dice que las pruebas son acertadas. Algunos otros no van a ser exactos. Esperamos que todas las pruebas nos den el mismo resultado y no va a ser así, ¿ok? Aunque todas sean de personalidad, todas se basan en diferentes puntos. Yo les dije, muchas de ellas se basan en los 5 puntos, pero algunas solo se enfocan en 3, ¿ok? O en solo 2, entonces te dan diferente información.
Por eso es importante que tú veas cuál te funciona más. No es que una no sea funcional ni la otra, es que cuál es de tu agrado, cuál entiendes más, cuál puedes utilizarla mejor como herramienta, cuál le funciona más a tu candidato y a tu perfil. ¿Ok? ¿Dudas hasta aquí, muchachos? Muchachas. Y ya no me quedan 20 minutos y quiero dejar como 15 para las preguntas. ¿Dudas? Muy bien. Perfecto. Entonces, fíjense bien. Las habilidades, comportamiento, adaptabilidad, nuevamente, Moz, yo creo que es muy bueno, combinación con Cleaver y LIFO, ¿ok? LIFO es de liderazgo, entonces les puede funcionar más, ¿sale? Y pues los test de inteligencia, ¿ok? Aquí, como la recomendación, el Terman es muy bueno para los que pusieron, solo que para mí genera mucho estrés. Yo llenarlo y yo ponerlo en muchas, ahora ya no batallo porque ya están las plataformas que los llenan, pero antes era muy estresante, ¿no? Estar midiendo el tiempo. Entonces, puede ser, por ejemplo, un Wonderlic, que está entrando mucho en auge. Puede ser un Wonderlic, puede ser un... Soy malísimo para los nombres, ¿ok? Puede ser este, puede ser el Terman, puede ser el Barsit también. El Barsit es una buena opción. Ojo, todos son funcionales. Básense en lo que les brinda la prueba y decir, a ver, este me es más funcional para mí como empresa, para mis candidatos y obviamente pues ya lo filtran, ¿no? Pero los tres son buenos, ¿ok? Solamente que ustedes sepan identificar cuál es más útil. Todas las pruebas psicométricas son útiles siempre y cuando estén estandarizadas, ¿vale? Ok. Algunas te muestran el IQ, la capacidad de análisis, razonamiento abstracto, perdón, numérico y verbal, ¿ok? ¿Saben que algunas, por ejemplo, como Raven es la vieja legendaria, ¿ok? Raven también lo pueden utilizar mucho para medir la inteligencia. Por ejemplo, si quieren usar una inteligencia o una más como motriz, esta parte, el perfil es como producción y todo esto, Raven, ¿ok? El Raven es universal, ¿ok? No vayan a usar un termo, por favor, porque no les va a hacer funcionar. Entonces ahí pueden adaptar un Raven, ¿ok? Bien. Mitos sobre la psicometría. Creo que según yo tenía ¿cómo se dice? Un apartado para esto, pero la verdad es que lo fui abordando conforme fuimos como platicando. Entonces, yo creo que el mito más grande de la psicometría es la parte del uso, para qué sirve. Y hoy quiero hacer mucho énfasis en que sirve para que puedan filtrar. ¿Cómo filtro mejor? Compárenlos, ¿ok? Comparen sus pruebas cuando entrevistan, úsenlas como herramientas, para eso existe y les va a hacer más fácil la vida, ¿ok? Porque se necesitan pruebas psicométricas, ya lo dijimos, se filtran, ¿ok? Esto ya, según yo tenía un speech guardado para esto, pero ya me adelanté, como siempre. Entonces, me intensifico, muchachos. Entonces, fíjense bien, pues para qué se necesitan filtrar, menos sesgo, más información, te permite tener una mejor contratación y una menor carga de trabajo y estrés, ¿ok? Para los de recursos humanos y para los jefes, pues no gastan tanto en contratar y despedir y dar de baja en el seguro, etcétera, ¿no? Entonces, esto es lo que les decía, te permite compararlos y entonces ahora sí ya puedes ver el potencial del candidato. No se usa para despedir a las personas, como nos lo ha compartido Vivian en ese punto, no se usa para eso, ¿ok? Y ni para discriminar, mucho menos, ¿ok? Esto es algo importante, beneficiar en la parte, o sea, los beneficios que tiene que la automaticen. Yo sé que nadie ya... ¿Hay alguien aquí que las ponga en lápiz y papel? Pregunto, tengo mucha curiosidad. ¿Hay alguien aquí que las ponga? Que me pueda levantar la mano si es que es así o no. Ok, Wendell, ¿tú las aplicas a mano? Sí, me ha tocado aplicarlas a mano. De hecho, a la empresa a la que acabo de entrar, acabo de diseñar yo un formulario para poderlas aplicar, que ellos estén en casa, lo apliquen y yo ya nada más evaluarlos en Excel. Oye, y es un... Wow, te respeto, Wendell. Yo, usualmente lo que yo hago mucho es esta parte de logística para que otras personas no batallen, ¿ok? Entonces, pero eso es muy... es tedioso, pero me agrada y te felicito que lo hayas ya como automatizado, ¿no? Que fue más fácil, pero
ya es más fácil. Yo les recomiendo siempre busquen una plataforma que pueda, obviamente dentro de la posibilidad de la empresa, ¿no? Que tenga pruebas estandarizadas. Eso es base. Lo más importante es eso, ¿no? Que puedan ustedes tener la confianza de que están estandarizadas, ¿ok? Entonces, esos son los beneficios, ¿sale? Chicos, ¿dudas sobre esta parte? Viviana, dime. Oye, yo tengo una duda. ¿Influye mucho el hecho de que las hagan las pruebas en casa o en las oficinas de la empresa? El ambiente, sí. Siempre se recomienda que antes de que ustedes les manden, si es estandarizada, o sea, perdón, automatizada, les digan ustedes cuando les envíen las pruebas, elijan un lugar y un ambiente que no tenga estrés, detonante, que no lo conteste en la calle, porque claro que influye. Benjamín lo platicó hace ratito, ¿no? El estar estresado, el no haber comido, te va a generar un sesgo importantísimo. Antes se usaba mucho ese traslado para cuidar el ambiente. Ahora con la pandemia, pues menos. Antes obviamente ya se podía mandar el link, claro que sí, pero al final del día sí es cuidar el ambiente. Entonces sí, juega un rol. Como recomendación, yo pondría un speech antes de... Dime. ¿Sabes por qué pregunto? Porque mi jefa tiene como mucho la creencia, considero que es una creencia, que el hecho de realizarlas en tu casa influye para que puedas responder de alguna manera totalmente contrario a lo que realmente es tu personalidad, como falsear los resultados. Es correcto. Fíjate, esto es mucho, no sé, jefa. ¿Cómo, perdón? No te escucho. ¿Cuánto tiempo tiene ejerciendo? Ella tiene alrededor de 30 años. Es de la vieja escuela, naturalmente. Es una creencia que se tiene desde hace tiempo, porque nuevamente estamos en la era de la información. Puedes colgarlo todo y ahora es más énfasis para las personas de antes en este punto. Entonces, tiene que ver mucho con esa parte. Si capacitamos y le brindamos la información en que es posible que la persona llene estas psicométricas sin que haga, por ejemplo, acabo de speech comercial, ¿ok? En donde yo trabajo, Psicométricas MX tiene esta parte increíble, que no es por nada, pero está increíble. Yo me fasciné. La cámara te la activa y te toma fotos cuando las estás llenando. No sé, igual me platican si las 3 plataformas que ustedes usan permiten hacer eso, pero está increíble, porque eso es lo que ayuda justo a cuidar de mira. Es que la persona está viendo como contestando, como que pensando, y eso te permite obviamente bajar un poco el criterio que ella puede llegar a tener. Entonces, pero al final esto es una creencia, Viviana, que a ella le ha funcionado y es difícil quitarla al menos que se capacite, ¿ok? Entonces, pueden encontrar herramientas ahorita actuales como esta parte de reconocimiento facial en donde autoriza a la persona a que cuando esté contestando las pruebas se le tomen fotografías momentáneas. Y entonces es una chulada, está increíble. Yo lo he visto y estoy como, oh, no manches. Bueno, la primera vez que lo vi, ¿verdad? Ya tiene un ratito, pero eso estaba yo fascinada. Entonces, eso te puede ser una herramienta, ¿no? Que la misma plataforma te puede brindar. Pero al final sí sería capacitarla. No sé si te despejé tu duda. Sí, claro. Muchas gracias. De nada. Muy bien. Entonces, chicos, hasta aquí. ¿Alguna duda, aportación, algo que nos haya faltado como obviamente platicar? Ok, muy bien. Carlos nos comparte que también se tiene una plataforma y que está increíble. Versión de Carlos está increíble. O sea, es una chulada. Yo cuando estaba haciendo las pruebas, justo iniciando este proceso hace tiempo, estaba yo, no manches, hasta hacía caras por estar haciendo, o sea, soy muy simple, ¿no? Pero sí está increíble. Te las tomas así, en segundos, ¿no? Es una chulada. Ok, que no lo hagan desde el celular. Eso es súper importantísimo, porque le picas y se va a otra cosa. Entonces, intenten evitar, si ustedes pueden cuidar el ambiente y bajar el sesgo que puede llegar a tener la persona, háganlo. Hagan las recomendaciones. No lo hagas en la noche, cuida tu ambiente, hazlo en un lugar silencioso, no lo hagas en el celular, no lo hagas en el camión, porque eso te puede afectar. Entonces, es importante que digan ese speech antes de enviarla, ¿no? Detecta por rasgos faciales, es correcto. Y de hecho, les voy a platicar una anécdota personal.
obviamente, pues ya conocidos míos saben, ¿no? En donde colaboro, entonces toda esta parte. Entonces, una vez me habló una amiga muy querida y me dice, oye, Lemi, ¿no puedes contestar la prueba psicométrica por mí? Y yo, no, si yo digo que no es sano, pues menos, ¿no? Entonces, obviamente, esto te sirve para saber que el candidato es el que está contestando, ¿no? Y que alguien más no te está contestando y que está quizás también hacer como chanchulla, ¿no? Entonces, eso es un punto muy importante. Y que al final del día también te permite dar la información del ojo de buen cubero si la persona se ve con dolor de cabeza, con fastidio, o si realmente está pensando. Entonces eso te lo permite bastante, ¿no? Y es una herramienta que algunas plataformas tienen. En el caso de donde yo colaboro, que justo es en Psicométricas MX, se tiene y es una chulada. Okay, y que puedo compartir orgullosamente que apoyamos para hacerlo. Entonces es algo muy, muy padre que te sirve. ¿Ok? Entonces, fíjense bien, ¿hay alguna otra duda, aportación? Ahora sí, tenemos 10 minutos. Alcancé a poder abordar todos los puntos. Alguien está levantando la mano, que creo que... Pregunto. No, creo que se quedó arriba. Ah, ok, excelente. Manuel, levantaste la mano, dime, para que soy buena. Sí, muchas gracias. Es sobre esta parte que comentas de donde tú colaboras, ¿no? En Psicométricas MX. Me interesaron también las pruebas que comentaste, por ejemplo, del COSTIC, el IFO, que también me ha guiado hacia el liderazgo. Siento que sí van más encaminados al perfil que nosotros buscamos y pueden ser menos agresivos que nuestro Minnesota. Bueno, así ya va mi pregunta, ¿no? ¿Ustedes también podrían capacitarme o capacitar, aparte del equipo que me interesaría a mí que nos apoyara dentro dentro del análisis o del proceso de selección a calificar esas pruebas? ¿O cómo es la dinámica con ustedes? ¿Se les da a ustedes a los chicos, las califican ustedes, los mandan la parte ya, los análisis, o cómo es esa parte? Sí, lo que hace es automatizarlos, ya te manda todo el análisis automatizado, pero si hay dudas, acá tu servidora, siempre mucho de dudas que tenga, el margen de error, siempre se personaliza, entonces casi siempre yo les doy el seguimiento. Entonces, obviamente atención a clientes me pasa a mí los casos, ¿no? Entonces, se te manda una prueba y esta prueba tú la checas con toda la libertad, es completamente gratuita, haces el llenado, ves que tanto te gustan las pruebas, y a partir de ahí empiezas si tienes dudas, pues entonces ya lo solicitas y es como se te brinda toda la información y la capacitación. Si hay alguna situación que atender, se atiende. Pues casi siempre cuando es en psicometría, les doy seguimiento yo. Okay. Ya cuando es algo más de software y de eso, no soy yo, es el equipo ahora sí, de los programadores, que son una chulada, pero acá yo solo soy la de las psicométricas y yo apoyo en ese punto. Pues bueno, ahí abusando un poquito del espacio, sí me gustaría que me pasaras o me proporcionaras un contacto donde yo también podría, igual y no es el espacio, pero platicar más a fondo sobre estas pruebas. Y también que ahora sí que pasárselo con mis jefes, que serán los encargados de poder ver esto, si nos conviene seguir con el Minnesota, que creo que sí sería un gran cambio para nosotros actualizarlo e irnos hacia otro lado, y pues también para platicar con ustedes. Sí, por supuesto. De hecho, no lo puse, perdónenme por mi descuido que no les puse el contacto, pero fíjate bien, ¿dónde está? ¿Dónde te lo puedo poner? Acá estoy sufriendo con esto. Ok, muy bien. Entonces, no sé si a lo mejor puedas ver, les voy a mandar como el de Psicométricas MX, ¿ok? Así tal cual. Literal, no vas a batallar, ¿ok? Creo que no puedo ponerlo aquí. No sé si igual como quiera puedas... A ver, déjeme ver. Permítanme. Enviar. Es que soy pésima para la tecnología. Aquí está. Listo. Ahí está. Si tú le pones Psicométrica MX, te va a aparecer de ley. ¿Ok? Perfecto. Y entonces tú ya nada más en la página web que viene, o sea, que viene todo, de hecho, ahí te vienen las pruebas, ya puedes checar todo ahí, Manuel, pero si tienes alguna duda sobre eso, entonces le pones en preguntas abajo y entonces ahí le dices, ¿sabes qué? Fui a un webinar con Adlemi, tengo como interés en esta parte, quiero descartar todo esto, y entonces ya podemos hacer vínculo y yo con mucho gusto te apoyo para poderte brindar toda la información. Sí, no hay ningún problema por eso. Pero literal, así como viene en el loguito Psicométricas, le pones MX.
Ah, perfecto. Muchas gracias. Sin ningún problema. Como quiera, aquí en la academia tenemos un vínculo, entonces yo voy a estar dando diferentes webinars, voy a estar coordinando toda esa parte, entonces me vas a estar viendo muy seguido si te conectas, y también aquí puedes conectarte desde ahí y también te pueden dar toda la información, entonces estamos vinculados en ese punto. Muchas gracias. Sí, yo también por eso Y prendí la cámara. te deseo toda la suerte para Ay, que cambie gracias. Minnesota. No, sí, créeme que... Es un dolor de cabeza. Yo, Sí. gracias, que no, ya no lo vuelvo a ver. Me encanta verlo, pero ya, ya colocado. Me gusta mucho también. Es que yo tuve más desarrollo en la parte forense, psicología forense, y pues de ahí me enamoré del Minnesota, del CPR, de todas estas Una que son chulada. más duras, ¿no? Pero sí, ahorita le estoy viendo que sí, dentro de donde estoy ahorita, pues no nos conviene, ¿no? Ya estoy viendo que sí nos da resultados, estoy contento con los resultados, pero pues si lo podemos cambiar a algo que sea un poquito más leve para ellos, mejor, ¿no? Sí, haz la comparativa, o sea, también es un punto, siempre va a ser mi recomendación. Yo soy muy honesta en mis recomendaciones, entonces siempre haz la comparativa. De acá ve justo toda la información, por ejemplo, que en psicométricas, que veas si te gusta, si te da toda la información, toda esta parte, y entonces si te da lo mismo y es más práctico, vete por lo más práctico, ¿verdad? Ahorita la actualidad te va a dar eso, pero es parte de lo que necesitas y que lo puedas compaginar, y espero que realmente pues sea algo que te pueda beneficiar y que te haga más fácil la vida. Yo digo más fácil la vida. Muchas gracias. Sí. No, Yo hombre, también lo espero. ojalá que sí. Échale buenas vibras. Gracias. Muy bien. Como quiera, cualquier duda, ahí nos puedes contactar. Mira, ay, muchas gracias. Aquí ya pusieron toda la información. Mil gracias. Aquí está toda la información para directamente. Igual, no sé si alcanzas. Ahí está. En el chat, ¿lo alcanzas a ver? ¿Sí? Ahí está todo directo, entonces puedes descargar todas las dudas que tengas, ¿sale? Y yo voy a estar pendiente, ¿ok? Chicos, ¿alguna otra duda, sugerencia, aclaración o reclamo? O me digan, no lo sé, Rick, parece falso, todo lo que nos dijiste. No, súper bien. Ok, muy bien. A ver, ya vi que me mandaron a mí solo la información. Discúlpenme, soy como, les voy a decir una cosa, soy como el de Spider-Man, el Tom. La ando regando en todo. Ahí está, ya te la mandé, Manuel, ¿ok? Para que la puedas ver. Y aquí a todos los que tengan dudas, pues igual, yo también ya lo puse ahí. Y bueno, ese es donde yo colaboro, es donde yo trabajo, es donde estoy constantemente actualizando todas las pruebas psicométricas. Yo siempre me estoy capacitando, aparte de recursos humanos, también tengo un área clínica, entonces para mí es bien importante siempre como que se pueda estandarizar, que sea muy importante y que sea útil para ustedes, sobre todo eso, ¿no? Entonces, chicos, ¿hay alguna duda? Última oportunidad para ir cerrando el webinar, porque ya nos vamos a despedir. ¿No? ¿Ninguna? ¿Todos bien? ¿No se me han dormido? ¿No? Bien. Entonces, pues bueno, chicos, me dio mucho gusto compartir este webinar con ustedes. Espero que no se hayan aburrido estas 2 horas. Me agradó bastante compartir estos puntos. Les agradezco mucho por toda la información que me brindaron, que fue oro. Espero que les haya servido, que les haya sido funcional y que puedan hacer esta combinación de pruebas, ¿sale? Y no sé si a lo mejor la academia va como a despedir o a decir algo, pero por mi parte sería todo. Muchísimas gracias. Muchas gracias a Temi por todo tu aporte. Muchas gracias a todos por asistir a nuestros eventos y pues los esperamos en el próximo curso que vamos a tener en vivo. En este caso es la alineación al estándar Conocer 306 de reclutamiento y selección de personal operativo y administrativo. Va a ser este próximo sábado 12 de marzo de 9 de la mañana a 1 de la tarde. En este caso la instructora pues voy a ser yo, Cecilia González. Entonces espero poder contar con su presencia para esta fecha. Recuerden que este evento es exclusivo para los que cuentan con el acceso total. Si todavía no lo tienen, pues pueden registrarse en la plataforma directamente de lostalenters.com o mi compañera Carla también por ahí pues les puede apoyar con eso. Muchísimas gracias, que pasen excelente noche a todos y nos estamos viendo muy pronto. Muchas gracias, Atlemi. Hasta luego.